Muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes de la asignatura Modelos Gerenciales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros y muy importante, digamos, para lo que significa la gerencia de las empresas. En principio, son tres temas clave. El primer tema es la reingeniería. Vamos a ver pues el concepto, digamos, de reingeniería, qué es lo que significa la reingeniería para el desarrollo empresarial, qué es lo que ha significado la ingeniería para el desarrollo empresarial en los últimos 30 años o un poco más de 30 años, digámoslo así. Un tema adicional es el tema de el benchmarking, y por último hablaremos del outsourcing. En cuanto a la reingeniería, podemos decir muchas cosas importantes en relación a cuál ha sido su papel en el desarrollo empresarial de los últimos tiempos. El concepto de reingeniería ingresó a Colombia, digámoslo así, a mediados de los 80s o a comienzos mediados de los años 80, casi al mismo tiempo que ingresó a Colombia todo el movimiento de calidad total, que pues digamos que a partir de ese movimiento de calidad total de ahí surgieron muchas posiciones gerenciales, muchas formas de pensar la gerencia en las empresas. Una de ellas, por supuesto, como ya les mencionaba, es la reingeniería. Y digamos que el concepto fundamentalmente de reingeniería implica que se hagan o se realicen cambios drásticos en la forma, por ejemplo, de hacer las cosas. Es decir, se plantea que un proceso de reingeniería no solamente sirve para definir nuevas maneras de hacer algo, nuevas maneras de construir algo, nuevas maneras de desarrollar algo, sino que también implica que en alguna medida destruyamos también la forma en que veníamos haciendo las cosas y empecemos a hacer cosas realmente novedosas, realmente nuevas. Entonces, cuando se habla de reingeniería, se habla de casi que una reconstrucción total de todo el sistema empresarial, digámoslo así. En principio, la reingeniería tuvo mucha aceptación, sobre todo por parte de los empresarios, ya que pues eso les generó o les generaba a ellos, por supuesto, muchas ventajas económicas, una mejora, digamos, en las utilidades y en los ingresos de la compañía sustanciales. Sin embargo, digamos que teniendo en cuenta que la reingeniería digamos que tiene dos o tres aspectos que son importantes, digamos, y por tal motivo necesitan, digamos, un tratamiento un poco diferente también. Recordemos, en principio, la reingeniería tiene un componente tecnológico muy importante, y cuando hablamos de tecnología, en este caso particular, en principio hablamos de los equipos, de la maquinaria, de los sistemas de información y de una cantidad de elementos, digamos, relacionados con la parte dura, digamos, de la empresa. El adquirir nuevas tecnologías, en principio, se plantea para mejorar los procesos, pero tiene una consecuencia un poco inesperada, digámoslo así, o podríamos decir ciertamente negativa, ya que las nuevas tecnologías no terminan sirviendo necesariamente para mejorar los procesos de manera fundamental, pero sí terminan sirviendo para disminuir la carga laboral de las compañías. En pocas palabras, la mano de obra fue reemplazada paulatinamente por las máquinas, y entonces eso
generó también grandes despidos en muchas compañías, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces la reingeniería empezó a tener un rechazo, digamos, muy fuerte dado esta situación que tal vez nadie hubiese calculado. Y eso por un lado, ¿cierto? Por un lado tenemos entonces la reingeniería que plantea la aplicación, la implementación de nuevas tecnologías, nuevos hardware, ¿cierto? Nuevos equipos, nueva maquinaria que me permite ser un poco más eficiente con el manejo de los recursos y también con la obtención de ciertos resultados. Sin embargo, ese componente, digamos, que les mencionaba antes, el ejercicio de reemplazar la mano de obra por nueva tecnología, nueva maquinaria, nuevos sistemas de información, eso ocasiona, digamos, unos grandes conflictos laborales con los empleados. Una segunda parte, digámoslo así, de la reingeniería está relacionada básicamente con el rediseño de los procesos. Entonces ahí el ingreso de nuevo equipo, nueva maquinaria, nuevos sistemas de información implica que de todas maneras tengamos que definir nuevos procesos, de rediseñar los procesos que ya tenemos. Pero en este caso particular, en esencia, lo que nos dice la reingeniería es que tenemos que evaluar definitivamente si los procesos que tenemos son realmente los procesos que necesitamos y si esos procesos realmente cumplen de manera efectiva, digamos, con lo que se quiere obtener. Entonces hay que hacer un análisis completo de cómo funcionan los procesos. Lo que hicimos nosotros con la definición de las caracterizaciones de los mapas de procesos es más o menos un ejercicio muy parecido de reingeniería y digamos por supuesto el compromiso que tiene justamente lograr que un sistema funcione de manera coherente, y eso implica también que el análisis se haga realmente de manera holística y además de manera sistemática, es decir, teniendo en cuenta todos los elementos y todos los requerimientos que tienen esos procesos. Esto es fundamental y es muy importante que lo tengamos en cuenta, dado que si no hacemos bien ese ejercicio de rediseño de procesos, lo que puede terminar pasando es que diseñamos procesos que son innecesarios o procesos que definitivamente no agregan valor, y ese es digamos el gran problema cuando uno está rediseñando procesos, que puede caer, digamos, en la tentación o engañarse, digamos, en relación a la forma como debería hacer ese ejercicio de el diseño y la definición de los procesos. Esto es, digamos, muy relevante y muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el rediseño de procesos es incluso mucho más crítico y mucho más complejo también que es simplemente implementar nuevos equipos, nuevas maquinarias o nuevos sistemas de información, nuevos sistemas de control. Es mucho más complejo porque realmente plantea el rediseño de procesos, realmente plantea un ejercicio muy técnico, donde hay que hacer una evaluación realmente coherente, ¿cierto? Coherente y bien estructurada, que me permite tener realmente los procesos que yo necesito para que la organización funcione. El otro elemento, yo les mencioné que eran 2 o 3, el tercer elemento, digamos así, importante, muy importante, aunque pueden haber muchos más, pero digamos que es el factor humano, ¿vale? Es cómo las personas hacen parte, digamos, de todo el ejercicio, y entonces en ese sentido es importante que nosotros tengamos en cuenta que un proceso de reingeniería, como casi todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, de las organizaciones en términos administrativos y en términos gerenciales, no va a poder tener éxito si no se cuenta realmente con un apoyo del personal, y no estoy hablando solo del personal directivo, sino de todo el personal de la compañía, donde definitivamente un proceso de estos tenga sentido para ellos, y además que no amenace tampoco de alguna manera, ¿verdad?, su posibilidad de continuar en la compañía. Los procesos de reingeniería no deberían definirse para despedir personas. Sin embargo, ese fue el concepto, así asumieron el concepto los empresarios en Colombia,
y entonces empezaron a despedir a la gente de manera innecesaria, ¿no? Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces se usó la reingeniería más para salir de la mano de obra, ¿cierto? Mientras que el concepto de reingeniería lo que plantea justamente es que las personas se preparen mejor para participar en los nuevos procesos, los nuevos procesos diseñados, no solamente participando en el desarrollo de esos procesos, sino participando en su diseño y su construcción. Y esto es bien importante en el concepto de reingeniería. La reingeniería se sigue aplicando hoy día, todavía se habla de reingeniería, de alguna manera lo que yo les mencionaba, lo que hemos hecho hasta ahora en la clase es reingeniería, pero en nuestro caso particular, cuando estamos haciendo el ejercicio de levantamiento de procesos, uno realmente no está definiendo nuevos procesos, ni está construyendo nuevos procesos, ni está arrancando de cero. En realidad no se está arrancando de cero. La reingeniería traduce en alguna medida que las cosas tienen que ser nuevas, es decir, que tienen que volver a ser. Y eso no es tan simple ni tan sencillo, y entre otras cosas porque a veces requiere muchos recursos. La reingeniería implica un cambio dramático, bien dramático, absolutamente fuerte, e incluso en contravía de todo lo que uno puede venir desarrollando en la organización. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. Por otro lado, pues se sigue utilizando la reingeniería, ¿no? Se sigue utilizando la reingeniería en las organizaciones en la actualidad. Yo les voy a leer básicamente algunos de los elementos que están en el capítulo 7 de el texto Teorías Contemporáneas de la Organización y del Management de Álvaro Zapata y otros. Y aquí se plantean, digamos, unos elementos claves de la reingeniería. Un primer elemento clave de la reingeniería es que tenemos que identificar los procesos de la empresa que son más importantes, y sobre esos procesos tenemos que hacer toda una labor, digamos, todo un trabajo muy fuerte, muy bien estructurado, y se requiere, digamos, recopilar información realmente valiosa para poder llevar a cabo el ejercicio. Segundo, hay que tener un enfoque global. Es decir, hay que tener un enfoque holístico, observar de manera integral todo el sistema de procesos de la compañía para poder evaluar realmente si funciona o no funciona, ¿verdad? Y digamos cuáles son los límites en los cuales esos procesos tienen algún tipo de interacción. Eso es bien importante. Un tercer elemento es el apoyo y compromiso por parte, como yo les mencionaba antes, de todas las personas que hacen parte de la organización. O sea, no es posible hacer este ejercicio sin contar con las personas, porque si lo hacemos sin contar con las personas, lo que vamos a tener entonces al final es pues una serie de personas descontentas y una serie de problemáticas laborales que no van a permitir que el sistema o el proceso avance de manera adecuada. Esto hay que tenerlo bien claro. Y un cuarto, ¿cierto?, es que la tecnología es más un elemento que me permite agilizar o dinamizar los cambios que se den, y no es, digamos, un ejercicio orientado, ¿cierto?, a despedir personas y ese tipo de cosas. ¿Cuándo se toma la decisión de aplicar la reingeniería? Bueno, se toma la decisión de aplicar la reingeniería cuando definitivamente se empieza a perder mercado, cuando ya la empresa empieza a quedarse, digamos, sin clientes, empieza a vender cada vez menos, sus utilidades empiezan a disminuir, y eso
pero sigue operativa, ¿cierto? Entonces eso es una indicación más o menos de que requiere una renovación. Y la renovación incluso a veces tiene que ver con que usted ya no vuelva a vender el mismo producto o el mismo tipo de servicio. La renovación implica que es posible que usted empiece a vender otro tipo de productos que usted nunca haya vendido, o que empiece a prestar servicios, otro tipo de servicios totalmente diferentes a los que usted venía desarrollando. Importante también es que definamos los objetivos de la reingeniería. Hammer y Ciampi en 1994 determinaron básicamente 4 objetivos. Un primer objetivo tiene que ver con racionalizar las operaciones. Es que uno aplica reingeniería para racionalizar las operaciones, es decir, para usar de manera eficiente, digamos, los recursos con los cuales cuenta la organización. El otro punto es la reducción de costos. Eso, bueno, yo creo que es importante no solo aquí, sino en cualquier empresa, reducir los costos, porque ya sabemos que la reducción de costos nos permite tener mayores ingresos o mayores utilidades. Pero por supuesto eso está amarrado justamente a la capacidad que tenga la organización en términos de calidad o de productividad. Hay que mejorar la calidad. Ese es uno de los objetivos fundamentales de la reingeniería. O sea que uno no hace reingeniería solamente para ganar más dinero, sino también para lograr mejorar la calidad de los productos, porque el mejoramiento de la calidad de los productos también nos permite tener acceso a nuevos mercados o ampliar, digamos, los mercados en los cuales ya estamos. Eso tiene que ser también un elemento clave, un elemento importante que debemos considerar. Por otro lado, se habla también del tema de aumento de ingresos, ya se lo había mencionado, eso es importante, es uno de los objetivos de la reingeniería. Y lo otro es, y el último punto en este tema de los objetivos que persigue la reingeniería, está la mejora de la orientación hacia los clientes. Bueno, eso está amarrado, digamos, a la capacidad de servicio que tenga la empresa. Es decir, que si yo aplico reingeniería, uno de los elementos que tengo que considerar es la capacidad de servicio que tiene la empresa y de esa manera lograr resultados mucho más consistentes, ¿listo? Consistentes, y por supuesto, y en ese mismo sentido también, en ese mismo orden, lograr, digamos, prestar unos servicios adecuados y oportunos. ¿Listo? Hay otra cuestión importante que tiene que ver con las etapas de la implementación de la reingeniería. Parte del ejercicio es definir los procesos. Nosotros, digamos que en esta materia de modelos gerenciales, pues nosotros venimos hablando de muchos elementos, ¿cierto? Estamos hablando de los recursos humanos, estamos hablando de los procesos en términos generales, estamos hablando de las áreas, los departamentos, digamos, de cómo se dan esos elementos. Hablamos de cómo, por ejemplo, Fayol determina una forma de administración amarrada justamente a esos procesos. Entonces, la reingeniería tiene varias etapas, realmente tiene unas 7 etapas. Una primera etapa tiene que ver con que se definan los límites de proceso, es decir, identificar los procesos que se requieren mejorar y trabajar, digamos, justamente en ese levantamiento de los procesos para poder hacer la mejora posterior. Lo otro es mirar de cómo funciona el proceso, ¿vale? Hay que hacer recolección de información, hay que analizar datos de recolección, hay que identificar tareas de mejora, ¿cierto? O áreas de mejora, perdón, y hay que desarrollar, por ejemplo, mejoras y implantar esas mejoras y hacerle seguimiento justamente a que esas mejoras realmente se implanten de forma adecuada y sean consistentes en el tiempo, o sea que perduren, ¿no? Eso es bien importante. Más allá, digamos, de eso, nosotros tenemos que mencionar que la reingeniería realmente es un muy buen ejercicio
si se hace de manera responsable, si se tienen en cuenta los elementos necesarios, si se tienen en cuenta las personas, si se tienen en cuenta los procesos, si se tienen en cuenta también las maneras de hacer y además si se tienen en cuenta otros elementos adicionales relacionados con la información acerca de cuál es la mejor manera de hacer algo. Eso digamos, en términos generales, tiene que ver con la reingeniería. Si una empresa no está dispuesta, por ejemplo, a hacer cambios realmente fundamentales, cambios fuertes, disruptivos, digámoslo así, o sea, cambios que impliquen más o menos un ejercicio de reinventarse, reconstruirse y tener ideas realmente innovadoras, realmente no va a funcionar muy bien. El otro punto del que les quiero hablar el día de hoy es el benchmarking. El benchmarking es un ejercicio supremamente importante, es una herramienta de mejora fundamental en la época actual, y es tan clave como que cuando uno habla de benchmarking implica en alguna medida copiar algo. Uno podría pensar que copiar está mal, ¿cierto? Y es cierto, o sea, copiar está mal, pero el punto aquí es que uno no copia realmente lo que hace otro. Uno simplemente ve el ejemplo y a partir de ese ejemplo utiliza, digamos, la información de ese ejemplo para el beneficio propio. Es decir, las herramientas que se usan tienen que ver básicamente con un ejercicio técnico de análisis de la mejor manera de hacer algo y de hacer algo por otros. Ahora bien, esos otros, ¿quiénes son? Cuando yo hablo de benchmarking, yo puedo hacer dos tipos de benchmarking. Hay varios tipos, digamos, pero fundamentalmente hay dos tipos de benchmarking. Hay un benchmarking externo y en ese sentido también hay dos posibilidades. Yo puedo hacer benchmarking es decir, copiar la mejor forma de hacer. ¿Listo? Copiar el mejor método para hacer algo, la mejor metodología, el mejor procedimiento o el mejor proceso para hacer algo de una compañía que hace productos similares a los míos, es decir, de mi competencia. Eso podría darse, es decir, mi competencia me permite a mí ver cómo ellos hacen ciertos procesos para que yo justamente también lo pueda hacer. Digamos, eso es muy complejo, es muy difícil porque es casi a veces imposible que la competencia te permita ver cómo desarrolla sus procesos, pero hay veces que hay competencia colaborativa. Entonces, y cuando hablamos de competencia colaborativa es que hay empresas que producen, digamos, tienen un nivel de producción muy altos y realmente requieren apoyo de otras empresas que producen lo mismo, que son más pequeñas, y entonces en alguna medida les dan cierto apoyo de conocimiento, experiencia y formación para que ellos logren alcanzar los niveles de calidad que ellas tienen. Entonces se puede llegar a dar, pero es complejo, es difícil, precisamente por el tema del celo profesional, el tema del cuidado, digamos, de aquellas cosas que son propiedad de autor. Ese es un elemento. El otro es que usted ubique una empresa que haga otra cosa, pero ya sabemos que hay algunos productos que son genéricos en casi todas las compañías, y entonces usted sabe que esa empresa es la mejor haciendo, por ejemplo, todo el ejercicio contable. Entonces usted quiere ir a mirar cuál es la mejor práctica contable que hacen en esa empresa y, por supuesto, que le permitan visualizar ese ejercicio. O algunas veces hay empresas que tienen unos procesos productivos muy parecidos. Por ejemplo, una empresa que produce fármacos, se produce pastillas, por ejemplo, para el dolor de cabeza, y una empresa que produce alimento para perros, las croquetas de perros, ¿cierto? El alimento de perros. La producción, la forma de producirlo es muy parecida. La diferencia es en los controles, digamos, operativos, pero es muy parecido la forma de hacer ese tipo de alimento a la forma de hacer una tableta, ¿cierto? O una pasta para tomarse el dolor de cabeza. Se parece mucho, el proceso se parece mucho, a pesar de que, por supuesto, en lo específico no sean iguales. Entonces, yo puedo ir a ver, si yo hago parte de una empresa farmacéutica, yo puedo ir a ver cómo la empresa de alimentos
para perros, hacen las croquetas y ver cómo funciona, digamos, cuáles son los elementos que apoyan de mejor manera ese proceso de la producción de las croquetas de perro, ¿cierto? Y esa información me puede servir para mejorar toda mi línea de producción de fármacos. Entonces ahí ese ejercicio es un benchmarking externo, pero a una empresa no competidora, ¿cierto? Sino a una empresa, por ejemplo, en otro sector. Y así hay muchos ejemplos que uno podría dar, digamos, con respecto a lo que significa el benchmarking. Y hay una parte del benchmarking que uno podría decir es un benchmarking interno. Es decir, hay procesos más eficientes que otros, hay procesos que hacen cosas mejores que otros y están dentro de la misma empresa, sobre todo en empresas que son muy grandes, multinacionales o algo así, donde los procesos en esencia no se ven mucho. Es decir, algunos ni siquiera están funcionando en la misma área geográfica. Y hay algunas cosas que se hacen, por ejemplo, puede ser aquí en Cali, otras cosas se hacen en Barranquilla, otras cosas se hacen en Bogotá, y ese ejercicio, digamos, es bien interesante porque uno puede trasladar o mirar, digamos, el ejemplo operativo de esos procesos internos a la compañía y traducirlos, digamos, a la aplicación dentro de mi área de la empresa. Eso es tan importante como que tú puedes aumentar tus rendimientos, tus ingresos, si tu proceso de benchmarking, uno tiene un objetivo claro, ¿cierto? Un propósito claro, y además se hace de manera técnica, de una manera bien elaborada, y se cuenta con toda la información requerida o necesaria. En la experiencia es que regularmente, en ese sentido, si estamos hablando de una empresa que no es competencia, es decir, que es una empresa que hace algún producto o servicio distinto, en la experiencia es que regularmente allí es más fácil ese proceso. A nivel externo, digámoslo así. Y a nivel interno, pues, se supone, ¿no? Se supone que debería ser fácil. Sin embargo, bueno, a nivel interno también está el tema del celo profesional. Aunque no lo crean, es difícil a veces lograr convencer a personas de otras áreas, otros procesos, que faciliten sus buenas prácticas, es decir, que enseñen, expliquen sus buenas prácticas, porque celan demasiado, digamos, esa información. Algo que no debería suceder dentro de una empresa, pero sucede. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el benchmarking es un proceso básicamente de análisis de información de procesos en otras empresas, sea del sector o no sea del sector, o en otras áreas, información de cómo se llevan a cabo, cuáles son las mejores prácticas que llevan a cabo, digamos, en las empresas, y es tomar esa información, traducirla y aplicarla dentro de la compañía. En esencia, eso es el benchmarking. Nosotros tenemos varios tipos de benchmarking, ¿listo? Ya les dije, hablamos de externos e internos, pero ya en términos de algo más concreto, adicional, digamos, al benchmarking interno, nosotros tenemos el benchmarking competitivo, que tiene que ver con lo que ya les mencionaba, sobre que se puede hacer con la competencia, y a veces y el benchmarking funcional, que es el que yo les mencionaba ahorita, ¿cierto? Que se hace también con empresas no necesariamente del mismo sector, que nos permite trabajar esos procesos. El benchmarking genérico tiene que ver básicamente con la aplicación de algunos elementos que son genéricos, como yo les mencionaba antes, en otras empresas. Digamos que en términos operativos, yo ya les mencioné estos cuatro tipos de benchmarking, pero en el texto, en el capítulo 7, van a encontrar una definición mucho más específica en cuanto a lo que es el benchmarking interno, en cuanto a lo que es el benchmarking competitivo, el benchmarking funcional y el benchmarking genérico. Hay una serie de etapas del benchmarking que les voy a leer acá, unas que propuso Spendolini en el 94. La primera tiene que ver con determinar a qué se le va a hacer benchmarking. O sea, aquí hay un tema de procesos, ¿cierto? Si son a los procesos, a las funciones, en fin. O sea, hay muchos elementos que yo tengo que considerar
para poder establecer la información requerida. Hay que formar un equipo de benchmarking, es decir, tiene que existir un equipo que me permita trabajar en ello, y por supuesto eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hay que identificar unos socios del benchmarking. Esto más amarrado, digamos, al campo institucional, es decir, cuántas empresas hay en las que yo puedo, digamos, realizar ese ejercicio de benchmarking, no solamente de ida sino de vuelta, es decir, que yo puedo hacer el ejercicio de benchmarking en sus empresas, pero que además ellos también puedan venir a la mía para evaluar, por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas que yo tengo. Eso ayuda, digamos, a que el mercado realmente mejore en términos generales. Hay que recopilar información, recopilarla, organizarla y analizarla, y hay que tomar acción en relación, digamos, a la información que se logró obtener. ¿Listo? Entonces eso también es bien importante. Yo les pido por favor que lean el capítulo 7 de teorías contemporáneas de la administración. Hay ejemplos claros de lo que es el benchmarking, aunque lamentablemente uno podría decir que no son los mejores ejemplos. Las grandes empresas de software y algunas empresas, por ejemplo, de equipos de cómputo, equipos de fotocopiado como Xerox, son un ejemplo de lo que significa el benchmarking. Entonces, y de hecho uno podría pensar que el benchmarking empezó con Xerox, es decir, Xerox es una de las pioneras en la aplicación del concepto de benchmarking. Y si ustedes revisan Apple y revisan Microsoft, estas empresas en esencia, digamos, surgen a partir del ejercicio de benchmarking, pero lo que hacen, digamos, con la información posteriormente es un poco ya indeseado, ¿no? Es decir, usan información privilegiada para en alguna medida ir en contra de aquellas empresas en las cuales hicieron ese ejercicio. Se lo hizo Microsoft a Apple, se lo hizo Apple a Xerox, y se lo hizo también en alguna medida Microsoft, a IBM. Entonces ahí hay mucho que mirar también. Les pido por favor que lean el capítulo 7 de Ingeniería, Benchmarking y Outsourcing, para que tengan una idea mucho más clara de lo que yo les estoy mencionando. Por último, vamos a hablar del outsourcing. El outsourcing es una figura contractual, digámoslo así, en la cual una empresa decide entregar parte de su operación a otra empresa. Esa otra empresa hace ese ejercicio, por supuesto, bajo la tutela y el control de la empresa cliente, ¿cierto? Entonces, lo que hacen las empresas es que tienen procesos, sobre todo aquellos que no son concretamente relacionados con digamos, lo más importante o el objetivo fundamental o misional de la compañía. Si es una empresa que produce jabones, no le interesa producir empaques. ¿Listo? Entonces, el empaque le encarga la producción del empaque a otra compañía. Hoy día el outsourcing ha ido mucho más allá y hay empresas que entregan todo su proceso productivo y prácticamente se han convertido en empresas comercializadoras. Ya no producen, digamos, ya no generan el producto. Muchos de los productos de JGB, de Colgate-Palmolive, de P&G, en fin, de muchas compañías, ya ni siquiera lo hacen ellos, porque terminaron siendo más bien empresas comercializadoras, porque comercializar en términos reales genera mucho más rentabilidades, es decir, no tienen que asumir costos ni de almacenamiento ni costos a veces logísticos de transporte, sino que solamente ganan la diferencia de la comercialización del producto. Siguen llamándose el producto, por ejemplo, Fruco, pero ya no lo hace, por ejemplo, DISA, ¿cierto? Lo hace otra compañía, pero por supuesto
lo hace Paradisa. Entonces allí más o menos se hace, ese es un ejercicio de outsourcing, pero este outsourcing es un poco incluso más drástico, porque de hecho las empresas están zafando del proceso productivo real, ya no generan el producto, sino que simplemente se dedican a la comercialización. Esto es importante que lo analicemos, porque en general se supone que el outsourcing debería ser una parte operativa de la compañía que no implique agregar valor al producto. O sea, ahí está la cuestión. Las empresas, hoy día ustedes ven en muchas empresas que tienen aseadores, y los aseadores pertenecen a otra empresa, porque una empresa de producción, por ejemplo, una empresa que produzca por ejemplo elementos de aseo, pues ella no tiene por qué tener empleados de aseo, al menos así lo piensan, digamos, los empresarios, y lo que terminan es contratando con otro el aseo. La seguridad, pues las empresas están dedicadas a producir, ¿cierto? Y digamos, vigilar no es parte de su core, ¿cierto? De su experiencia, así que contratan a un tercero para que haga la vigilancia. Y así muchas otras cosas. Y ya internamente, por ejemplo, el tema de la maquila es un ejemplo de outsourcing en ese sentido, donde lo que tenemos justamente es que la empresa le entrega, digamos, ese servicio a otra empresa para que lo haga dentro de las instalaciones de la compañía. El problema es que estamos llegando, digamos, a unos niveles un poco más fuertes, donde incluso los productos propios de la empresa están siendo entregados a terceros, y eso no es muy bueno, digamos, en términos reales, en términos de calidad del producto y el servicio. Eso no es muy bueno, y debería ser algo más bien, debería ser reducido en las empresas, porque eso va en detrimento de la calidad del servicio y del producto. Alguien podría decir que no, pero en realidad, cuando usted empieza a perder contacto con los clientes, con quienes usan su producto, digamos, un contacto más cercano, con ser aleja al cliente, en alguna medida también está alejando la posibilidad de que él lo conozca y sepa quién es usted, y por tanto aleja también la posibilidad de que se mejoren los procesos. Yo les pediré, por supuesto, que en cuanto al tema de outsourcing, si quieran saber más sobre outsourcing, lean el capítulo 7 del libro de Teorías Contemporáneas de la Administración, Contemporáneas de la Organización y del Management, perdón, para que, por favor, se puedan, digamos, apelar de más información que les permita elaborar, digamos, una discusión mucho más rica, mucho más enriquecida, digámoslo así. Este video termina justamente acá, en este momento, pero sí recuerden lo siguiente: yo les pido por favor que lean el capítulo 7 de ese texto, y lo otro también es que les pido que observen en el campus virtual, porque yo les voy a dejar allí un taller para que resuelvan. La idea es que el taller lo resuelvan aquí al próximo miércoles, ¿vale? Pero por favor, háganlo juiciositos, ¿listo? Yo básicamente lo que espero es que estén muy juiciosos resolviendo el taller, viendo el video, ¿listo? Les agradezco muchísimo su atención. En la próxima clase les entregaré los exámenes, porque pues se ha dado, digamos, esta coyuntura, y de pronto espero aquí el miércoles también publicarles la nota, como para que sepan, digamos, en cuánto quedó la cosa, porque pues la idea allí es que ustedes puedan presentar su examen opcional en la siguiente clase. Sacaríamos solamente una hora para eso, es decir, para poder dar las otras 2 horas de clase. Muchas gracias por su atención, y nos vemos el próximo lunes, pues no mañana, sino dentro de 8 días.